Buenos días, somos los chicos de Betspronos y hoy volvemos con una vídeo previa en la que queremos enseñaros uno de los últimos juguetes o herramientas que han entrado en el proyecto y que estamos seguros que os van a encantar. Y es las estadísticas de corners. Y para ello vamos a estudiar una apuesta una posible apuesta que nos ha parecido muy interesante, que es la siguiente. Es el hecho de que vayan a haber más, o que pueden haber más de 9 corners en el partido que enfrenta a el Lyon y el Guiamp, que se juega día 22, es decir, esta tarde a las 5. Bien, para ello vamos a entrar dentro de Betspronos o dentro de las estadísticas del partido y como podemos ver nos vamos a dirigir a esta nueva pestaña que es la de corners y una vez dentro de ella vamos a poder ver en primer lugar dos tarjetas que nos hablan sobre las medias de corners tanto del equipo local, en este caso el Lyon, como del equipo visitante, el Guiamp. Bien, lo primero que nos encontramos es que el Lyon tiene una media de 6,89 corners en lo que llevamos de temporada, la actual, 2016-2017. Podemos confrontarlo con lo que hizo el año pasado, en toda la temporada, que vemos que son 4,76. Por contra, su rival de hoy, el Guiamp, tiene una media este año, algo inferior, algo más corta, de 3,44 corners, y el año pasado terminó con 4,63. Si analizamos sus temporadas pasadas, ya vemos que estamos ahí en los 9 corners, prácticamente. Y este año, pues, uno lleva más y el otro menos, vemos que también, más si cabe, se cumple. Pero vamos a ir un poquito más allá. El partido se juega en el campo del Lyon. Y si nos fijamos en esta estadística, Lyon en casa, por una parte, y Guiamp fuera, es decir, cuando juega como visitante, nos encontramos con lo siguiente. Este año tenemos 8,75 corners en los partidos del Lyon en casa y 1,8 en los que ha jugado el Guiamp fuera. Esto nuevamente vuelve a ser más de 9. Y luego tenemos que si vemos el dato del año anterior, el Lyon 5,52 por 3,42, prácticamente estamos casi en los 9, incluyendo todos los partidos. Vale. Bueno, no, perdonar. Estos son los corners sacados por el Lyon. Me estoy confundiendo. Perdonar el momento. Y estos son los corners totales del partido, que es a lo que estamos apostando. No a los corners que sacará el Lyon en el partido, sino a los corners que sacarán ambos equipos. Aquí es donde vemos que 12,5 corners de media se están sacando los partidos del Lyon en casa esta temporada. El año pasado una media de casi 8. Y en el caso de su rival, del Guiamp, como visitante, 9,21 el año pasado y 8,2 este año. Así que ahí estamos. Pero vamos a ir un poquito más allá. La siguiente tarjeta, que en este caso son una cosa innovadora que hemos introducido, que es combinar la media de corners con el resultado final del partido. ¿Qué significa esto? A ver, si vamos, en primer lugar, vemos aquí los partidos jugados y podemos ver rápidamente, pues este año, las victorias, empates y derrotas que llevan cada uno de los equipos y lo mismo el año anterior. Pero además, en la segunda columna de estadísticas, dentro de esta tarjeta, vemos cómo el promedio de corners esta vez está diferenciado por victorias, en este caso del Lyon, es decir, bien, cuando el Lyon ha ganado este año sus partidos, ¿cuántos corners han habido? Cuando ha empatado, ¿cuántos han habido? Y cuando ha perdido, ¿cuántos han habido? Entonces vemos que de momento hay una tendencia este año, que no se corrobora con el año pasado, pero este año es así, que en sus victorias hay hasta 8,75 corners sacados por el Lyon. En el caso de su rival, vemos que en las victorias el número de corners es 3,91. Y en el caso de las derrotas se va a 5. Eso el año pasado. Este año, de momento,
Es un resultado muy, muy pequeño, 1,33 en sus derrotas. Y es un poco el dato que podría un poco poner en tela de juicio. Pero vamos a ir un poco más allá. Corners en partidos ganados. En casa y fuera. Este es un dato bastante... Aquí vamos a ir un poquito más allá. Es decir, el partido se juega en el campo del Lyon. Y esto es interesante. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el Lyon en sus partidos de casa, donde ha ganado, tiene 10,33 corners a favor. Mientras que en los partidos que ha perdido, 4. En este partido pensamos que lo que va a ocurrir, lo más razonable, nos parece, según Betspronos, hay bastantes posibilidades de que el Lyon no pierda. Entonces, este dato es muy interesante. Es decir, nos fijamos en casa, Lyon, los partidos, los corners sacados, y nos vamos a su rival para ver en los partidos perdidos fuera de casa lo que ha conseguido. 1,33 este año y el año pasado 3,9. La cuestión en este caso es que viendo ambos datos vemos que el número de corners está ahí, incluso está por encima de 9, otra vez. De todos modos, esto como decimos es una interpretación que nosotros hacemos. Lo que queremos es que veáis las posibilidades que se abren aquí, porque se puede estudiar según lo que vosotros penséis, porque a lo mejor pensáis que el partido va a quedar empate o que el Lyon va a perder. Entonces, si ese fuese el caso, ya no tendríais que fijaros en las victorias de Lyon en casa, sino que tendríais que fijaros a lo mejor, pues en este caso, en su derrota, la derrota que ha cosechado hasta ahora, donde vemos que es un dato muy diferente, y también el año pasado. Podéis comparar para ver un poco la diferencia, ¿no? Y lo mismo ocurre con su rival. Entonces, en función de lo que vosotros penséis, esta tarjeta os da un poco datos que pueden un poco esclarecer por dónde pueden ir los tiros, nada más. Bien, luego vamos a pasar a la estadística de corners en los enfrentamientos entre ellos. ¿Y aquí qué es lo que vemos? Pues mirar, vemos como el más de 8,5 en los 3 partidos jugados en el campo del Lyon es del 100% y en 2 ocasiones hay más de 9,5. Mientras que mirando un poco los enfrentamientos en ambos campos, vemos que un 80% de las veces hay más de 8,5 y un 60% más de 9,5. Si miramos la lista, fijaros cómo podemos apreciar que son los 3 partidos jugados en este campo, son 3, y miramos los corners, vemos como Lyon siempre consigue sacar más corners, como tenemos 18, 11 y 9. El año pasado fue el partido con menos corners y fueron 9 exactamente. Entonces vemos que estamos ahí, vemos que realmente hay bastantes posibilidades y en los 3 casos es Lyon quien lleva un poco la delantera, ¿no? En cuanto a saques de esquina. Luego si nos vamos a equipo local, en este caso vamos a estudiar un poco al Lyon en su campo, vemos cómo por una parte es un equipo que perfectamente es muy razonable que saque más de 6,5 corners, y en el partido, sumando sus corners y los de sus rivales, vemos como es bastante razonable que hayan más de 9,5 corners. Y si miramos nuevamente la lista, vamos a poder ver cómo esto es un poco así, ¿no? Es decir, los 4 partidos que nos interesan, que son los de esta temporada, vemos cómo han habido 14 corners, a pesar de que él 7 y 7, hubo un empate en su último partido, luego hubieron 12, 8 y 16. Como podemos ver, el único partido que no lo cumple contra Burdeos fue por un solo córner, así que por parte del Lyon es bastante razonable pensar que pueden haber 9 córners hoy. Y si miramos a su rival, el Guillaume, cuando juega fuera, en este caso sí que vemos que es un equipo de pocos corners, aunque más de 7,5 es muy razonable. El más de 8,5 ya se da menos y el más de 9,5 es verdad que se da solo un 20% de las ocasiones. Vamos a estudiar con la lista de partidos qué está pasando. Y lo que estamos viendo es que el Guillaume saca muy pocos corners, pero fijaros como equipos, como cuando su rival va por el partido, como es el caso del Toulouse, es el caso del Rennes, incluso
incluso del Nancy, aquí fue por ambas partes, vemos como los corners, o sobre todo el Mónaco, partidos muy llamativos, un equipo de arriba, de la parte alta, que podría ser un escenario parecido al de este partido contra el Lyon, otro equipo que saca muchos corners, y vemos cómo se cumplió. Es verdad que, y ahí podría venir un poco el handicap de esta propuesta. El Guillaume está sacando muy pocos corners, entonces su rival, en este caso el Lyon, va a tener que esforzarse en principio mucho y sacar bastantes corners para que la apuesta se cumpla. Sin embargo, estamos viendo que es razonable, que a pesar de los pocos corners que saca, el total de corners, exceptuando este partido, donde fue bastante pobre, en los demás, si no ha llegado a las 9, ha estado muy cerca. Y eso es un dato muy interesante para que podamos apreciar cómo, pues bueno, la propuesta tiene sentido y es razonable. Y luego la cuota también es bastante interesante, así que con esto lo que queremos un poco transmitiros era un poco que pudieseis tener un primer contacto con lo que es con la herramienta de corners, para que veáis toda la potencia que tiene y todas las posibilidades que se pueden un poco sacar de ella, ¿no? Nosotros hemos planteado esta posibilidad, pero obviamente existen otras muchas. Vosotros podéis ver cosas muy diferentes porque datos hay muchísimos y hay una gran capacidad y posibilidad de interpretación. Y por supuesto, esta nueva tarjeta permite muy bien ver cosas en función del resultado final que pensáis que puede haber. Es un poco una combinación de datos, son datos únicos de Betspronos, que es una de nuestras mayores obsesiones, conseguir conseguir daros información exclusiva y única que os permita tener una visión diferente y ampliada de los partidos y de las apuestas antes de tomar vuestras decisiones. En fin, esto es todo. Estamos encantados de que los corners ya estén aquí. Esperamos que os haya gustado este vídeo tutorial y cualquier duda, como siempre, estamos atentos a vuestras preguntas y a vuestras dudas para poder ayudaros a que lo tengáis lo más claro posible y a que podáis exprimir esta herramienta desde ya. Así que esto es todo. Los chicos de Betspronos se despiden. Un saludo y nos vemos a la próxima.